Génesis, capítulo 16, verso 13. Dice la palabra del Señor: como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. El Dios que me ve es el título para la prédica del día de hoy, para el sermón. ¿Cuál es? El Dios que me ve. El Dios que me ve. ¿Está usted seguro, segura de que Dios lo ve? Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero antes de entrar a desarrollar el sermón, quiero que imaginemos por un instante si nuestra vida fuera diferente, si fuéramos tal vez actores o actrices de tantos programas, novelas conocidas. Supongamos que no somos el actor o la actriz principal de esa novela, sino un actor secundario, que tal vez no tiene mucha oportunidad de mostrarse y que por una situación inesperada cambie de un momento a otro nuestra vida. Supongamos que ese actor o actriz principal sufran un accidente y que lo llamen a usted a reemplazarlo, o que me llamen a mí. ¿Qué pensaría usted? Ya no soy ese actor secundario, sino que me convierto ¿en qué? En el actor principal, en el protagonista. Y hay una gran diferencia, ¿cierto?, en ser un actor o una actriz secundaria a ser el protagonista. De repente algo cambia, una bendición inesperada, algo que no teníamos en mente que iba a llegar, algo que siempre tal vez deseamos. ¿Cuántas veces esperamos una oportunidad en la vida? Y lo vemos en ese medio del entretenimiento, ciertos jóvenes esperando que su oportunidad para ser reconocidos, y de manera inesperada llega esta bendición. Es muy fácil para aquellas personas que llegan de manera inesperada a la bendición y que tienen una posición más alta a sentir orgullo en su corazón. Empiezan a sentir ese orgullo, esa vanidad. ¿Por qué? Porque ya no soy el último, ya ocupo un lugar principal. Y puede sentirse que sin darnos cuenta empezamos a albergar ese orgullo en nuestro corazón, sentirnos más que otras personas y empezar a mirar a otros por debajo de nuestro hombro. Y esa es la historia, mis queridos hermanos, de Agar. ¿Quién ha escuchado de Agar? ¿Quién era Agar? Era una joven sierva egipcia. Amén. Y esta mujer se encontraba lejos de su hogar, no tenía ni voz ni voto sobre su destino. Estaba atrapada en una situación muy difícil entre dos personajes también de la historia bíblica, entre Sarai y Abraham. Esta esclava egipcia no eligió estar allí con ellos. Ella fue entregada a Sarai cuando Abraham estuvo en Egipto. Y como esclava, mis hermanos, no tenía voz, no tenía opciones, no tenía sueños propios. Esa era la vida de un esclavo. Pero había algo que todos sabían: Sarai no podía tener hijos. Y los años pasaban, y cada día esa realidad pesaba más sobre ella. No poderle dar un hijo a Abraham, porque este hombre había recibido una promesa de parte de Dios: haré de ti una nación grande. Esa era la promesa, y ellos estaban confiados de que se iba a cumplir. Pero ¿qué ocurrió con Sarai y Abraham? Se llenaron de incertidumbre. Tal vez creyeron que el tiempo que habían esperado era el suficiente, que tal vez lo que Dios les había prometido podía llevarse a cabo bajo otras circunstancias.
¿Quién han pensado así? Yo lo he hecho. Nos desesperamos, ¿cierto? Y actuamos de una manera muy ligera. Cuando actuamos de esta forma, pues después nos damos cuenta de nuestros errores. Y esto fue lo que ocurrió. Era una promesa casi imposible de cumplirse, porque ellos ya estaban en una edad avanzada. Entonces, Sarai tomó una decisión desesperada. ¿Qué le dijo a su esposo? Abraham, toma a Agar, mi sierva. Quizás a través de ella podamos tener el hijo que tanto deseamos, le dijo en voz quebrantada Sarai a Abraham. Y Abraham, sin consultar a Dios, de inmediato aceptó la idea. Pero Agar no tuvo opción. Su vida una vez fue definida por las decisiones de otras personas. Ella estaba en medio de esta situación y se convirtió, mis hermanos, en la esposa secundaria de Abraham. Pasó de ser un personaje secundario a convertirse ¿en quién? En protagonista de una historia, porque llevaba en su vientre ¿quién? El hijo de la promesa, porque ellos se adelantaron. El hijo de la promesa venía a través de Sarai, pero la decisión de estas dos personas repercutieron en la vida de Agar y repercuten hoy día en millones de personas. Una decisión equivocada. Al poco tiempo, pues esta mujer quedó embarazada. Y los invito a ubicarse en el libro de Génesis capítulo 16. Quiero que usted vaya a esta porción, a este capítulo, el capítulo 16, porque ahí usted va a encontrar la historia. No vamos a leerlo, pero sí quiero parafrasear lo que la palabra de Dios nos muestra en este capítulo. Ahora Agar llevaba algo que Sarai no podía ofrecer, una vida en su vientre. Y esa nueva realidad llevó a que cambiara de actitud la esclava. Ella ya no se sentía como una esclava, ya se sentía a la par. ¿Con quién? Con su ama, con la señora. Y lo que antes había sido respeto hacia su señora se convirtió en desprecio. Ella empezó a tratar mal a Sarai, tal vez con su mirada, sus gestos, con, no sé, palabras tal vez hirientes. Ya sus respuestas no eran iguales. Su corazón cambió. ¿Le ha ocurrido a usted? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y ahorita voy a explicar por qué. Sarai, dolida y humillada, fue a reclamarle a Abraham. Tenía todo el derecho de reclamarle, porque sentía que estaba siendo despreciada por su esclava. Que Dios juzgue entre tú y yo. Entregué a mi sierva en tus brazos y ahora ¿qué? Me desprecia. Ese fue el reclamo de Sarai a su esposo. Y Abraham, queriendo evitar conflictos, le respondió: tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Si uno se traslada a esa época y construye esa historia, mis hermanos, tuvo que haber sido bastante complejo la situación dentro de este hogar, porque Abraham sabía que en el vientre de Agar estaba un hijo por nacer, un hijo suyo, y entregársela en manos de su esposa Sarai, no sabemos qué, o no sabía él en ese entonces qué podía ocurrir, qué podía hacer ella. Pero Sarai comenzó a tratar a Agar con dureza. Empezó ¿qué? A desquitarse de lo que ella tal vez le había hecho, con palabras hirientes,
con miradas frías, tal vez trabajos forzosos, porque seguía siendo una esclava, y la tensión crecía y crecía cada día, hasta que llegó el momento en que Agar no aguantó más. Ella huyó al desierto buscando escapar del dolor y de la humillación, del desprecio a la humillación. Amén. Pero por ahora dejemos la historia hasta allí. Quiero que pensemos en nosotros. Ya hablamos de Agar, pero pensemos en nosotros. Quizás no somos esclavos como lo era Agar, pero ¿cuántas veces nuestras actitudes reflejan algo de ella? Y el desprecio, querida iglesia, no siempre se manifiesta con palabras. Se manifiesta también por medio de los gestos, de la mirada. No solamente es con las palabras. El desprecio, mis queridos hermanos, tiene raíces espirituales y emocionales profundas que se manifiestan de diferentes formas en nuestra relación con Dios y las relaciones con nuestro prójimo. Isaías 14. Ahí podemos ver la raíz de todo desprecio, porque Satanás despreció a Dios. Amén. Y Satanás desprecia todo lo que representa a Dios. Satanás nos desprecia a nosotros. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos despreciando a Dios. Cada vez que nosotros pecamos, despreciamos a Dios. Y esa naturaleza de Satanás, mis hermanos, fue implantada ¿en dónde? En nosotros, debido al pecado que cometió el hombre. Y vamos a analizar a la luz de la palabra algunas causas comunes del desprecio. Y para eso hay un ejemplo de un personaje bíblico que en él podemos observar y analizar cada una de estas causas. Vamos a hablar de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Amén. Era un rey. Era rey de un vasto territorio, de todo el imperio de Babilonia. Era famoso por su poder y riquezas. Y con su ejército él conquistó muchas regiones, muchos territorios. Entre esos territorios está incluido el pueblo de Judá, el cual conquistó y se llevó cautivo a todos sus habitantes. Su grandeza, mis hermanos, parecía inigualable, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Y las decisiones rebeldes que este hombre tomó lo llevaron a enfrentarse directamente con Dios. Amén. Mire lo delicado que es la rebeldía, el desprecio, el orgullo. Y la historia de este rey de Nabucodonosor es una lección sobre el peligro del desprecio y sus graves consecuencias. Y Nabucodonosor, desde lo alto de su palacio, pues él que observaba lo imponente que era su reino, lo hermoso, porque decían que Babilonia era muy hermoso, tenía unas murallas increíbles. Hablan también de terrazas colgantes, templos dorados, el río Éufrates que cruzaba la ciudad. ¿Cómo se sentía este hombre al ver que tenía dominio, que gobernaba sobre todo este vasto territorio? Pues muy orgulloso. Mis hermanos, el rey lleno de orgullo levantó su mano un día viendo toda esa grandeza y dijo: yo he construido esta ciudad, todo esto es obra de mis manos, todo lo he hecho yo. Pero antes de que pudiera disfrutar de su gloria, una voz tronó en el cielo: tu reino te es quitado.
Dios vio el orgullo de ese hombre. El orgullo del rey había provocado su caída. El orgullo, la raíz de todo desprecio. Nabucodonosor se enalteció a sí mismo, atribuyéndose toda la grandeza de su reino. Que todo lo que había en ese lugar se había logrado era por su inteligencia, por sus capacidades, por el poder que tenía, olvidándose que Dios le había dado todo. Cuando nosotros nos olvidamos de que Dios es el que nos da todo, nos volvemos despreciativos hacia Él. Cuando usted se considera autosuficiente, se va alejando de la dependencia de Dios. Eso nos puede ocurrir, mis hermanos. Pero sigamos con la historia de este rey. Hay otro episodio que podemos encontrarlo también en el libro de Daniel, y es cuando el fuego rugía en el horno encendido 7 veces más de lo habitual. Y Nabucodonosor observaba furioso cómo 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, pues se paseaban por medio del fuego. Él los condenó a que murieran en ese horno encendido 7 veces más de lo habitual, porque estos hombres desobedecieron la orden de inclinarse a adorar la estatua de oro que él había construido. Y vaya sorpresa, la envidia que sintió Nabucodonosor cuando vio que esos 3 hombres que no se inclinaron ante esa estatua se paseaban por el horno de fuego. Sintió envidia de 3 prisioneros. La envidia, desprecio hacia quienes tienen lo que deseamos. Este rey envidió la lealtad de 3 prisioneros que no adoraron esa estatua de oro. Amén. ¿Y qué decir, mis hermanos, del desprecio por las autoridades superiores? ¿Ocurre? También ocurre. Daniel le habló con compasión al rey diciendo: humíllate, rey, y haz justicia. Dios te perdonará. Porque ya había un juicio por lo orgulloso que era Nabucodonosor, sobre todo su reino, donde Dios le dijo: tu reino te es quitado. Pero Daniel aconsejó al rey y le dijo: humíllate, humíllate delante de Dios. Y Nabucodonosor desechó esa advertencia. Tal vez la escuchó, pensó por ella algunos días, pero después no colocó cuidado, siguió su vida común y corriente. Nabucodonosor no respetó el consejo de Daniel, de una autoridad dada por Dios. Y cada vez, mis hermanos, que nosotros menospreciamos la autoridad delegada por Dios, estamos siendo despreciativos también con Él, con Dios. Mire lo delicado que es, porque hay una autoridad delegada. Y despreciamos muy fácil a los líderes espirituales, a los líderes familiares, civiles, gubernamentales, bueno, en fin. ¿Por qué despreciamos? Porque esas personas que tal vez están en autoridad no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, con las decisiones que hemos tomado. Entonces menospreciamos y decimos: no, entonces yo no escucho más a esta persona, porque esa persona no me sirve, porque lo que yo quiero es algo totalmente diferente. Y muy fácil podemos caer en ese error. Y el desprecio por las autoridades superiores va ligado a la desobediencia. Amén. Van casi que juntas. Desprecio por la autoridad y la desobediencia. Y aquí podemos ver también el ejemplo del caso de Nabucodonosor. El profeta Daniel, con voz serena pero firme, le dice al rey: reconoce al Dios Altísimo y haz justicia.
Pero ¿qué hizo este hombre? No obedeció. No hizo caso al consejo que este hombre le estaba dando. Dios le advirtió que debía de humillarse y reconocer su soberanía, pero él no estuvo interesado en hacerlo. Él ignoró la advertencia. Y en este mundo, mis hermanos, consumista, es más fácil hacer las cosas a nuestra manera que a la manera de Dios. ¿Por qué digo que en este mundo consumista? Porque estamos bombardeados a diario con comentarios, con publicidad, con una cantidad de ideas que llegan a nuestros oídos, y a veces nos dejamos llevar porque no hay convicción en nuestra vida. Y cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, estamos siendo despreciativos con Él. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Él sabía que era lo que tenía que hacer, pero llevó la contraria. Y fue despreciativo hacia Dios. La falta de gratitud, desprecio por las bendiciones de Dios. Como lo decíamos en un principio, Babilonia era hermosa, tenía jardines colgantes que florecían, un palacio que resplandecía bajo el sol. Su rey, Nabucodonosor, pues él disfrutaba de la belleza de su reino. Pero no podemos observar en el libro de Daniel una palabra de gratitud de este hombre hacia Dios. Y cuando nosotros somos desagradecidos, mis hermanos, estamos despreciando las bendiciones de Dios. La ingratitud endurece nuestro corazón. Y por último, mis hermanos, el mayor desprecio de todos, el menosprecio a lo sagrado. Dice la palabra, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y la levantó en el campo de Dura. Esta estatua brillaba, mis hermanos, bajo el sol, y la orden era clara: ¿qué? Inclinarse y adorarla. Nabucodonosor despreciaba la adoración exclusiva al Dios de Israel. Esta estatua de oro representa, mis hermanos, tal vez todas esas comodidades que nosotros tenemos y que nos dejamos guiar hacia ellas y despreciamos lo sagrado. El consumismo. No quiere decir con esto que no tengamos sueños, anhelos de progresar, no. Pero cuando nuestro enfoque está en ese tipo de cosas, estamos adorando esa estatua de oro y nos estamos olvidando de la verdadera adoración, el despreciar las cosas sagradas. Somos despreciativos con las cosas sagradas cuando, mis hermanos, no buscamos la palabra de Dios, cuando somos indiferentes a la oración, cuando no se nos da absolutamente nada el no congregarnos. De esa manera estamos siendo despreciativos con lo sagrado. Y cada vez que somos despreciativos, mis hermanos, se debilita nuestra vida espiritual. Se va debilitando. Ahora pregunto, mis hermanos, y de manera sincera respondamos: ¿alguna vez nosotros hemos sido despreciativos? Yo creo que sí. Ahora pregunto, ¿alguna vez usted ha sido despreciado? También, ¿cierto? Porque una cosa es ser causante del desprecio y una muy diferente, haber sido despreciado o despreciada. Pero como en el caso de Agar, ella despreció y después ¿qué? Fue despreciada y humillada. O sea, de lo que siembro, eso mismo recojo. Amén. Primero ella despreció a su ama Sarai,
al quedar embarazada y luego como consecuencia fue tratada con desprecio y con dureza por Sarai, lo que la llevó a huir al desierto. Pero quiero que nos enfoquemos en esto, mis hermanos, porque aquí está la clave de la palabra que hoy Dios nos ha permitido predicar. En ese lugar de soledad, en ese lugar de desesperación, Dios la encontró. Dice que la vio y la restauró. Así que si tú has sido despreciado o has sido despreciada, mis hermanos, hay un Dios que te ve. Hay un Dios que nos ve. Esta mujer se sentía sola, se sentía abandonada. Pero el mismo Dios que vio a Agar nos ve hoy día. Él conoce tus heridas. Él conoce el maltrato y el desprecio que hemos recibido de parte de otros. Y también conoce las veces que nosotros hemos despreciado. No solamente nuestro dolor, Él también conoce las veces que nosotros hemos despreciado. Pero ¿saben? En ambos casos, mis hermanos, su gracia está disponible. En ambos casos, Él trae sanidad y restauración. Si hemos sido despreciativos o si nos han despreciado. El Dios que vio a Agar está aquí hoy, mis hermanos. Yo lo creo. ¿Estás dispuesto a dejar que Él te vea, sane tus heridas y transforme tu corazón? ¿Quiénes están dispuestos? Amén, gloria a Dios. Quiero invitarlos entonces para que allí, ya concluyendo esta prédica, nos quedemos con estos dos versículos. Si has despreciado a otros, debemos de humillarnos y buscar el perdón. Dice la palabra en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que si ustedes, mis hermanos, o nosotros, todos los que estamos aquí, hemos sido despreciativos con alguien, pensemos en esa persona. Y si tenemos la oportunidad de pedirle perdón, hagámoslo. Y si hemos sido despreciados, prepárese para que reciba la sanidad que solo Dios puede darnos. Él es el único que puede restaurarnos. Dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.